Con el respaldo oficioso del gobierno de los Estados Unidos, Walker robó, mató, incendió y se proclamó presidente. En expediciones sucesivas de Nicaragua, El Salvador y Honduras, reimplantó la esclavitud en los territorios que sufrieron su devastadora ocupación, continuando así la obra filantrópica de su país en los estados que habían sido usurpados poco antes a México. A su regreso fue recibido a Estados Unidos como un héroe nacional. Desde entonces se sucedieron las invasiones, las intervenciones, los bombardeos, los exprésitos obligatorios y los tratados firmes al pie del cañón. En 1912, el presidente William H. Taft afirmaba: "No está ajeno el día en que tres banderas de barras y estrellas se señalen en tres sitios exquisitantes la atención de nuestro territorio". En el Polo Norte, otra canal de Panamá y en cerca del Polo Sur. Todo en un hemisferio será nuestro, de hecho, como en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro mortalmente. Taft decía que el recto camino a la justicia en la política va a intervención para asegurar a nuestras mercancías, a nuestros capitalistas, facilidades para las inversiones beneficiosas. Por la misma época, el expresidente Teddy Roosevelt recordaba en su alta voz su exitosa amputación de tierra a Colombia. "I took the canal", decía el flameante premio Nobel de la Paz, mientras contaba que había independizado a Panamá. Colombia recibía poco después una indemnización de $28 millones, que era el precio de un país nacido para el que los Estados Unidos dispusieran de una vía de comunicación entre ambos océanos. Las empresas se apoderaban de las tierras, aduanas, tesoros y gobiernos. Los marines desembarcaban por todas partes para proteger la vida e interés de los ciudadanos norteamericanos. Coartada igual que utilizaban en 1965 para borrar con agua bendita las huellas del crimen de la Dominicana. La bandera envolvía otras mercaderías. El comandante Slade Butler, que encabezó muchas de las expediciones, resumía así su propia actividad: "En 1865, ya retirado, me he pasado 33 años y 4 meses en el servicio activo, como miembro de la más ágil de fuerza militar de ese país, el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en todas las jerarquías, desde teniente segundo hasta la general división, y durante todo ese periodo me pasé la mayor parte del tiempo en fundaciones de pistolero de primera clase para los grandes negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui pistolero del capitalismo. Así, por ejemplo, en 1914 ayudé a hacer que México y en especial Tampico resultaran una presa fácil para los intereses petroleros norteamericanos. Ayudé a hacer que Haití y Cuba fuesen lugares decentes para el cobro de rentas por parte del National City Bank. En 1909 y 1912 ayudé a purificar a Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de Brothers. En 1916 llevé a la luz a la República Dominicana en nombre de los intereses azucareros norteamericanos. En 1903 ayudé a pacificar Honduras en beneficio de las compañías fruteras norteamericanas. En los primeros años del siglo, el filósofo William James había detectado en una sentencia poco conocida: "El país ha vomitado de una vez y para siempre la Declaración de Independencia". Por no poner más que un ejemplo, los Estados Unidos ocuparon Haití durante 20 años. Y ahí, en ese país negro que había sido escenario de la primera revuelta victoriosa de los esclavos, introdujeron la secreción racial y el régimen de trabajos forzados. Mataron a 1.500 obreros de unas operaciones de represión, según la investigación del Senado norteamericano en 1922. Y cuando el gobierno local se negó a convertir el Banco Nacional a una sucursal del National City Bank de Nueva York, suspendieron el pago de sus sueldos al presidente y a sus ministros para que recapacitaran. Historias semejantes se repetían a las demás islas del Caribe, en toda América Central. El espacio geológico de Mar Nostrum, del imperio al ritmo alternado del BRIC, la diplomacia del dólar. El Corán menciona el plátano entre los árboles del paraíso, pero la bananización de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia y Ecuador permite sospechar que se trata de un árbol del infierno. En Colombia, United Fruit se había hecho dueña del mayor latifundio del país cuando estalló. En 1928, una gran huelga en la costa atlántica. Los obreros bananeros fueron aniquilados a balazos frente a una estación de ferrocarril. Un decreto oficial había sido dictado: los hombres de la fuerza pública quedan facultados para castigar por las alarmas, y después no hubo necesidad de dictar ningún decreto para borrar la matanza de memoria oficial del país. Miguel Ángel Astrugas narró el proceso de conquista y el despojo en Centroamérica. El Papa Verde era minor rey y sin corona de la región entera. Padre de la United Fruit, devorador de países. Tenemos muelles, ferrocarriles, tierras, edificios, manantiales, enumeraba el presidente.
corre el dólar, se habla el inglés y se enarbula nuestra bandera. Chicago no podía menos que sentir orgullo de ese hijo que marchó con una mancuerna de pistola y regresaba a reclamar su puesto entre los emperadores de la carne, reyes de los ferrocarriles, reyes del cobre, reyes de la goma de mascar. El paralelo 42 John, dos pasos trazó la retiluterante biología de Craig, pero la biografía de la empresa. En Europa y Estados Unidos la gente comenzó a comer plátanos, así que turbaron a la selva a través de América Central para sembrar plátanos y construir ferrocarriles para transportar los plátanos, y cada año más vapores de la Great White iban hacia el norte repletos de plátanos, y en la historia del imperio norteamericano con el Caribe y del canal de Panamá y del futuro canal de Nicaragua y los marines y los acosadores de bayonetas. Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores. A las tierras se les robaban el humus y los trabajadores de los pulmones, pero siempre había nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores procedentes de Europeta velaban por el bien de la United Fruit con el cuchillo entre los dientes. Después de la producción de banana fue decayendo la imponencia de la empresa frutera, sufrió varias crisis, pero América Central continuaba siendo en nuestros días un santuario de lucro para los aventureros, aunque el café, el algodón y el azúcar hayan derribado a los plátanos de sus sitios de privilegio. En 1970 las bananas son la principal fuente de divisas para Honduras y Panamá, y en América del Sur para Ecuador. Hacia 1930 América Central exportaba 38 millones anuales de racimos y la United Fruit pagaba a Honduras un centavo de impuesto por cada racimo. No había manera de controlar el pago mínimo impuesto, que después subió un poquito. Ni la hay, porque aún hoy la United exporta e importa lo que ocurre en el margen de las aduanas estatales. La balanza comercial y la balanza de pagos del país no son obras de ficción a cargo de los técnicos de imaginación pródiga. La crisis de los años 30 es un crimen más grande que matar a una hormiga que a un hombre. El café dependía del mercado norteamericano, de su capacidad de consumo y de sus precios. La banana era un negocio norteamericano y para norteamericano, y estalló el golpe de la crisis de 1929, el crack de la bolsa de Nueva York, que hizo crujir los cimientos del capitalismo mundial. Cayó en el Caribe como un gigantesco bloque de piedra en un charquito. Bajaron verticalmente los precios del café y de las bananas, y no menos verticalmente descendió el volumen de las ventas. Los desalojos campesinos redujeron con violencia febril el desempleo cundió en el campo y las ciudades, se levantó una oleada de huelgas. Se abatieron bruscamente los créditos, las inversiones y los gastos públicos, los suelos, los funcionarios del Estado se redujeron casi a la mitad en Honduras, Guatemala y Nicaragua. El equipo de dictadores llegó sin demora para aplastar las tapas de las marmitas. Se abrió la época de la política de la buena vecindad en Washington, pero era preciso contener a sangre y fuego. La agitación social por todas partes hervía. Alrededor de 20 años, unos más, otros menos, pertenecían al poder de Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y Anastasio Somoza en Nicaragua. La epopeya de Augusto César Sandino conmovía al mundo. La larga lucha del jefe guerrillero de Nicaragua había derribado la rebelión de la tierra y levantada en el vilo a la ira campesina. Durante 7 años de pequeño ejército en Harapos peleó a la vez contra los 12.000 invasores norteamericanos y contra los miembros de la Guardia Nacional. Las granadas se hacían con latas de sardinas llenas de piedra, los fusiles de spray se arrebataban al enemigo y no faltaban machetes. El asta de la bandera era un palo sin descostar. Y una vez botas a los campesinos usaban para moverse en las montañas enmarranadas. Una tira de cuero llamada caite con música de Adeleita los guerrilleros cantaban. En Nicaragua, señores, le pega el ratón al gato. Ni el poder de fuego de la infantería de marina ni las bombas que se arrojaban a los aviones resultaban suficientes para aplastar a los rebeldes de los Segovias.